Contraindicaciones hay diversas, algunas contraindicaciones absolutas, otras contraindicaciones relativas. Probablemente los colegas del servicio que están acá acompañándonos puedan tener también y quizás nos aporten en algún momento con algún otro tipo de contraindicación. Pero sobre todo en pacientes, digamos, que requieren una terapia dialítica de emergencia, uno siempre tiene que ver la estabilidad hemodinámica. Si es un paciente que está inestable hemodinámicamente y esa inestabilidad hemodinámica no se ha corregido, no se ha compensado, es difícil que uno pueda realizar una terapia dialítica. La terapia dialítica que uno plantea, sobre todo en pacientes en emergencia, es hemodiálisis. Entonces, a veces uno animarse a dializar a un paciente en esas condiciones es incrementar el riesgo y probablemente el paciente hasta se me pueda morir durante el procedimiento, ¿no? Entonces, es algo que uno lo tiene que entender claramente, ¿no? Que tenga una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Hemos tenido pacientes que evaluar con no sé, pues una fracción de eyección de 20, 25%, pacientes que han ingresado por un infarto agudo de miocardio, con un shock cardiogénico, y que lógicamente si uno ve, claro, las indicaciones, dice el paciente tiene indicación de dializarse, pero por este tipo de condición que tiene el paciente, la diálisis al menos en ese momento se contraindica. Las otras son quizás contraindicaciones no necesariamente solo para terapias dialíticas de emergencia, sino también para el ingreso ya programado y regular de un paciente, ¿no? Expectativa de vida menor a 6 meses, consideran neoplasias en estadios muy avanzados, que lógicamente la expectativa de vida sea muy corta. Algunos también consideran patologías psiquiátricas no compensadas con tratamiento. La negativa por parte del paciente y la familia, eso también nosotros no podemos obligar, ¿no?, a que un paciente se dialice, no podemos obligar o condicionar a un paciente o a un familiar a que firme la autorización, ¿no? Nuestra obligación sí es informar claramente de lo que tiene el paciente, de que tendría la indicación de terapia dialítica y de que, lógicamente, los riesgos, los beneficios, informar todo, y en base a eso es si el paciente está en condiciones de tomar la decisión. Bueno, hay riesgos relacionados con la terapia. Hay riesgos que pueden estar relacionados a un procedimiento previo a una hemodiálisis de emergencia, que es el implante de un catéter venoso central de alto flujo. El catéter que nosotros implantamos para que con eso se pueda desarrollar la terapia dialítica. Y como cualquier procedimiento, como le digo, puede traer riesgos. Esos riesgos se le informan, lógicamente, al paciente que está en condiciones y ellos firman, autorizan, si es que después de haberles informado de todo eso están de acuerdo con que procedamos. Lógicamente, el que tengan esos riesgos no quiere decir necesariamente que se vayan a dar, pero sí es importante mencionarlos porque en algunas oportunidades se han dado, ¿no? Riesgos que pueden estar asociados muchas veces incluso a, digamos, a variantes anatómicas del paciente, a la condición en la cual ingresa un paciente a diálisis. Los colegas no me dejarán mentir cuando a veces tenemos pacientes que están muy encefalopáticos, que tenemos que implantarles un catéter y que a veces hemos tenido que llamar hasta el personal de vigilancia para que nos ayude a sujetar al paciente para poder colocar el catéter. Entonces, lógicamente, en esas condiciones los riesgos se incrementan, ¿no? Como a veces se les menciona a los pacientes que tenemos en consulta, ¿no? Es parecido a una cirugía, no sé, pues una cirugía de vesícula, ¿no? Una cirugía de vesícula programada, ¿no? Probablemente los riesgos sean menores que una cirugía de emergencia. Lo mismo sucede, ¿no? Ingresar a un paciente a terapia dialítica de emergencia puede traer más riesgos que los que se puedan generar con el ingreso programado de un paciente. ¿Qué más? Complicaciones intradialíticas también se pueden generar, dentro de las más frecuentes, episodios de hipotensión, que incluso en algunos casos pueden ser tan severos que obligan a que uno tenga que, digamos, en ese momento finalizar la sesión de diálisis. Episodios de arritmias, ¿no?, dentro de los más frecuentes y quizás más peligrosos que se puedan generar, sobre todo en las primeras sesiones de diálisis en un paciente de emergencia, ¿no?
Pero también hay complicaciones post-hemodiálisis y que a veces no lo entendemos, ¿no? Creemos que porque el paciente salió tranquilo de la diálisis no le puede pasar nada, ¿no?, posterior a esa sesión. No, los riesgos siguen existiendo. Hay uno de ellos que puede ser el síndrome de desequilibrio osmolar. ¿A qué se refiere? A que yo, no sé, pues me emocioné mucho y le bajé la urea rápidamente al paciente y el paciente me hace un cuadro de edema cerebral, ¿no?, por ese desequilibrio osmolar que se ha generado, y el paciente termina desde, no sé, pues presentar náuseas, vómitos, cefalea, hasta convulsionar, hacer coma y fallecer, ¿no? Entonces ese tipo de riesgos existen, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que ya conoce que nosotros empezamos a dializar a un paciente por emergencia, iniciamos con periodos cortos de diálisis, porque lo que no queremos es justamente que pase este tipo de complicaciones. Y otra complicación que también se describe es el de muerte súbita, y que muchos de estos casos están relacionados a las alteraciones, ¿no?, que se generan con el potasio. Es decir, yo tengo un paciente que lo ingreso pues por una hipercalemia severa, y que yo lo haya dializado no quiere decir que ya resolví el problema, ¿no?, ya que, como ustedes entenderán, el potasio es un catión intracelular. Lo que yo remuevo con diálisis es lo que está en el extracelular, que es el 2%. Y a pesar de que yo le pueda dar una sesión de diálisis un poco prolongada, hay muchos pacientes que, posterior a la diálisis, todavía persisten con hipercalemia. Y algunos pacientes que quizás también bajan, digamos, de manera muy brusca los niveles de potasio, las concentraciones, perdón, y también podrían generar alteraciones, algunas arritmias malignas que podrían conllevar a una muerte súbita en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, los riesgos, sobre todo de complicaciones cardiovasculares, y el riesgo de muerte en un paciente que inicia diálisis es muchísimo mayor frente a los riesgos que tiene el paciente que, por ejemplo, ya tiene, no sé, pues más de 3 meses dializándose. Entonces, es un paciente que es de mucho cuidado. Es un paciente que, por ejemplo, posterior a la diálisis, no debería ser recomendable mandarlo a su casa, sino que ese paciente sí o sí tiene que regresar a la emergencia, tiene que estar en observación, porque en las siguientes horas podría desencadenarse algún tipo de complicación. Bueno, este es un caso clínico, ¿no?, simplemente datos resumidos de la historia. Es un paciente varón de 75 años, natural de Cutervo, de mi paisano, procedente ya de Pimentel, quien ingresa a la emergencia de este hospital por presentar, datos textuales de la historia de emergencia, movimientos involuntarios en miembros superiores y debilidad en miembros inferiores. ¿Qué dato importante de antecedentes tiene? Y eso es algo que nosotros siempre insistimos con los internos, los residentes en emergencia, ¿no? Cuando, doctor, ha llegado un paciente, un renal que se dializa. A veces una de las cosas que primero preguntamos, ¿y cuándo se ha dializado este paciente?, ¿no? Es un paciente con enfermedad renal crónica grado 5, en diálisis. Su etiología es nefropatía diabética, en hemodiálisis crónica hace más o menos 3 años y medio, y que su última sesión de hemodiálisis fue hace 4 días. ¿No? Para todos los que conocemos, si es un paciente que se dializa regularmente, se tiene que dializar de manera interdiaria. Entonces, si tiene 4 días sin dializarse, es un paciente que podría tener alguna complicación, ya que incluso el paciente, su flujo urinario es casi cero. Al examen físico, presión arterial 110/70, una frecuencia cardíaca de 62, respiratoria en 24, saturaba adecuadamente a frío ambiente. En el examen físico describen edema palpebral, crépitos en bases pulmonares, movimientos involuntarios en miembros superiores, es lo que describe. De los exámenes, lo más importante, lo más saltante era esto, ¿no? En los electrolitos séricos tenía un potasio de 8.86, un calcio iónico de 0.89, abajo, lógicamente, y ese electrocardiograma. Entonces ahí yo les pongo abajo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud tomaríamos frente a este paciente? ¿Lo llamo al nefrólogo para que lo dialice? Puede ser que sí, pero algo más debería ser previo a eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué me dicen?
el mayor riesgo que tiene este paciente? Potasio, ¿no? Mire con esos tremendos cambios electrocardiográficos, ¿no? Ese paciente tiene riesgo inminente de muerte, ¿no? Sería un error si yo a este paciente lo ingreso así a diálisis. Alguien dirá, doctor, pero con la diálisis le voy a bajar el potasio. Claro, pero el bajarle el potasio me demora más o menos 20 minutos. O sea, los 20 primeros minutos de la diálisis el paciente persiste con el potasio alto. Y quizás con esos niveles tan altos hasta quizás sea más, hasta 30 minutos. Durante esos 30 minutos el paciente sigue teniendo riesgo inminente de muerte. ¿Y qué pasa si por ahí, por la gran demanda de que tenemos de diálisis, ¿no? Que somos un centro de referencia en todo el norte, todas mis máquinas de diálisis las tengo ocupadas en ese momento? Claro, alguien dirá, bueno, saque a alguno de los pacientes y lo ingresa a él. Claro, pero igual, para que ustedes sepan, esa máquina que yo le he utilizado tiene que pasar todo un proceso de desinfección, que en el mejor de los casos me puede durar 40 minutos. Entonces, ¿qué hago durante ese tiempo hasta que el nefrólogo lo pueda ingresar a diálisis? Tengo que empezar el manejo médico. Tengo que estabilizar membrana. Porque igual, ese paciente lo conectan a la máquina, a los 10 minutos me hace una parada cardíaca y nadie lo saca. ¿Hice algo? No. Entonces, ese tipo de situaciones también las vivimos. Entonces, no es solamente, claro, alguien dirá, el paciente tiene indicación de diálisis. Claro que lo tiene. Porque es un paciente incluso que ya se dializa, es un paciente anúrico, pero que previo a la diálisis necesito hacer algo. Quizás el tiempo no me da como para explayarnos en lo que es el manejo de la hipercalemia, el manejo de la acidosis metabólica severa, porque hubiera sido interesante un tópico aparte, ¿no? Que se hubiera tratado básicamente para ver eso. Pero eso es algo que se tiene que hacer, ¿no? Siguiente. Entonces, claro, la respuesta ustedes lo dieron, ¿no? Lo primero es el manejo médico en función de la hipercalemia severa que tiene ese paciente. Y lo primero que tengo que hacer es estabilizar la membrana, ¿no? Y luego sí, pues, hemodiálisis de emergencia, pero con un paciente ya que ha iniciado el manejo médico y donde el riesgo inminente de muerte la ha ido disminuyendo, ¿no? Siguiente. Bueno, nos dimos el trabajo de tomarle un nuevo electrocardiograma a este paciente después de la sesión de diálisis, no terminando la sesión. Este es su electro. Creo que la diferencia es más que evidente, ¿no? Entre el electro inicial y el electro posterior a la diálisis. Pero este paciente, a pesar de que se dializó un tiempo de 3 horas, que es un tiempo bastante considerable, al día siguiente nuevamente tenía hipercalemia y requirió nuevamente volver a dializarse, ¿no? Entonces, con los primeros 20 minutos bajé, pero después de eso, todo el potasio que está dentro de la célula empieza a salir al extracelular, que es lo que yo veo en los exámenes de laboratorio. Quizás yo hubiera dicho, bueno, 3 horas de diálisis suficiente, ¿no? Ya el paciente él tiene su centro de diálisis, posterior a la diálisis salta y que regrese a su centro de diálisis. Era un error, ¿no? Ese paciente seguía teniendo riesgo de complicarse, ¿no? No, nada más. Bueno, muchas gracias por su atención.